Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del curso sobre procedimientos parlamentarios de enfoque de derecho. Mi nombre es Javier Albán y hoy vamos a conversar de otro tema que es la disolución constitucional del Congreso. Y bueno, como les decía, vamos a hablar de este tema que es la disolución constitucional del Congreso en el Perú. Pero para poder entender esto tenemos que hablar antes de otros dos conceptos. En realidad son muy similares, pero están muy vinculados a la disolución del Congreso y hay que entenderlos para poder entender la disolución constitucional del Congreso. Son la cuestión de confianza y el voto de censura. Estos son unos instrumentos que tenemos en el Perú y que es un poco raro que los tengamos porque el Perú tiene un sistema de gobierno presidencial. Es decir, que nosotros escogemos directamente a nuestro presidente, votamos directamente por el presidente. No, eh, no es como en algunos otros países de Europa, donde solamente votan por el Parlamento. Ellos solo votan por su congresista y ya luego es en el Parlamento en donde se forma el gobierno. Ese tipo de sistemas se llaman gobiernos parlamentarios y tienen típicamente varios instrumentos para controlar, varios instrumentos de control y de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque están íntimamente relacionados, ¿no? Uno de esos instrumentos típicos de los regímenes parlamentarios son los votos de confianza. Pero bueno, en el Perú no tenemos ese tipo de sistema, sino que tenemos un sistema presidencial en el cual votamos directamente por un presidente, ¿no? Elegimos a nuestro jefe de gobierno directamente y también elegimos directamente al Congreso, por otro lado. Y sin embargo, tenemos este instrumento igual porque lo que nosotros tenemos es lo que Milagros Campos llama un presidencialismo atenuado, ¿no? No tenemos un sistema presidencial puro. Tenemos un sistema presidencial, pero con algunos instrumentos del sistema parlamentario, como por ejemplo este de aquí. No es normal, en otros países de América Latina no hay, es una cosa que tiene el Perú, pero que bueno, ya lo tenemos hace mucho tiempo y entonces es algo que está ya en nuestra tradición constitucional. ¿Y qué significa concretamente, ¿no? Para nosotros? Es algo que está regulado, les decía, en el en el capítulo de la Constitución del título cuarto, del título cuarto, que es sobre la estructura del Estado, en el capítulo que trata específicamente sobre las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y concretamente lo que dice este artículo sobre el voto de censura y el rechazo a la cuestión de confianza es que estas son como las dos caras de una moneda, a través de la cual el Congreso puede hacer efectiva individualmente o a todo el Consejo de Ministros puede hacer efectiva su responsabilidad, ¿no? Mediante alguno de estos instrumentos. El primero, la moción de censura, se plantea a iniciativa del Congreso. Dice acá una moción de censura, digamos, que se puede plantear contra el Consejo de Ministros, contra cualquier ministro individualmente también, y tiene que ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se tiene que debatir y votar entre el cuarto y décimo día natural después de la presentación, y su aprobación requiere del voto de más del número legal de miembros del Congreso, ¿no? Entonces, más de 66 votos. Entonces, y luego dice, el Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar obligatoriamente. Esta es la consecuencia de que te aprueben una moción de censura. Entonces, básicamente eso significa que cuando el Congreso quiere hacer efectiva la responsabilidad de un ministro porque, por ejemplo, ya lo ha llamado a preguntas o lo ha interpelado y no le ha satisfecho las respuestas que le ha dado, o hay una situación que ha desbordado ya y que exige que el ministro deba renunciar, el Congreso lo puede obligar a renunciar a través de la aprobación de una moción de censura. Esto es, repito, a iniciativa de los congresistas. La contracara, les decía entonces, es el voto de confianza, porque esto se plantea, como dice ahí en el primer párrafo al final, a iniciativa de los ministros, ¿no? Y los ministros pueden plantear también individualmente o a nombre de todo el Consejo una cuestión de confianza sobre alguna política de gobierno, normalmente algún proyecto de ley, y esto, si es que les es rehusada esa confianza, igual tienen que renunciar, ¿no? Específicamente hay un artículo además que habla de la crisis total del gabinete que se produce en los casos en que un voto de confianza o una cuestión de censura se realiza en contra del Consejo de Ministros o en contra del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O también si es que el presidente del Consejo renuncia, ¿no?
o si es removido por el presidente de la República. En todos esos casos, lo que ocurre es que cae todo el gabinete. Tienen que renunciar todos los ministros. Entonces, si es que se censura a un ministro independiente, digamos al ministro de Economía o al ministro de Educación, solo cae ese ministro. Pero si se censura al presidente del Consejo de Ministros, cae todo el gabinete, ¿no? Igual, si es que hay una cuestión de confianza planteada solo por el ministro de Economía, por ejemplo, y le es rehusada, solo debe renunciar él, pero si es que la plantea el presidente del Consejo de Ministros, o si se plantea a nombre de todo el Consejo, debe renunciar todo el Consejo, ¿no? A eso se refiere este artículo sobre la crisis total del gabinete. Entonces, esos son esos dos instrumentos, ¿no? El voto de censura y la cuestión de confianza. Rápidamente, más o menos, así es como funcionan, ¿no? ¿Y por qué es importante entender esos dos instrumentos para poder entender cómo funciona la disolución constitucional del Congreso en el Perú? Porque ¿cuándo es que es posible disolver según la Constitución? Específicamente, el presidente está facultado a disolver cuando el Congreso ha censurado o ha negado la confianza a dos consejos de ministros durante un mismo periodo de gobierno, ¿no? Digamos, lo que puede pasar es que un presidente, digamos, se elige una plancha presidencial en un año y se niega un consejo, se niega una confianza o se censura un consejo de ministros, y luego cae un premier porque cae el presidente porque se aprueba una vacancia en su contra o algo así, y asume el vicepresidente, como pasó con Vizcarra. Estamos en el mismo periodo de gobierno, entonces tienen que ocurrir estas dos cosas durante el mismo periodo de gobierno para que pueda operar esto, ¿no? No necesariamente depende solamente del presidente, pero tienen que ocurrir dos, ¿no? Y luego hay toda una serie de reglas que se desprenden de este artículo. El decreto de disolución tiene que contener una convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Esas elecciones se realizan dentro de los 4 meses luego de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Entonces, no tiene que haber un debate sobre si es que pueden haber nuevas reglas o algo, porque ya está claro cómo es que va a ser con las reglas electorales anteriores. No tiene que haber una reforma constitucional para llamar a esta elección, sino que se hace automáticamente a partir de este artículo, ¿no? No puede disolverse el Congreso, además, durante el último año, pero bueno, eso lo voy a destacar en un ratito. Antes les quería mostrar, les puse ejemplo hace un momento. La única vez que ha ocurrido que digamos, que este artículo se ha llevado a la práctica fue en el 2019, cuando Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso de la República, luego de haber interpretado que se había negado una segunda cuestión de confianza, ¿no? Una cuestión de confianza al gabinete de Salvador del Solar. Y justamente ahí había pasado lo que les comentaba, ¿no? Por eso se los mencioné, que es que la primera cuestión de confianza no fue negada a un premier, a un presidente del Consejo de Ministros de Martín Vizcarra, sino de PPK. Pero era el mismo gobierno, era la misma plancha presidencial, ¿no? Entonces se asume que ahí hay una continuidad, y entonces se pueden sumar las dos cuestiones de confianza rechazadas. Ojo que pueden ser dos cuestiones de confianza rechazadas, o pueden ser dos censuras, o puede ser una censura y una cuestión de confianza, cualquiera de las dos, ¿no? Lo que dice el artículo es ha censurado o negado la confianza. Entonces, no importa cómo es que se acumulen. Pero bueno, les quería poner este ejemplo de Martín Vizcarra porque ahí vemos específicamente cómo es ese decreto de disolución, ¿no? El único que ha habido. Este es el decreto que se aprobó aquella vez, y ahí dice en el artículo 3, ¿no? Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso, para el día tal, para que se complemente el periodo presidencial. Y a través de esto es que se oficializa, ¿no? Esto se publica en el peruano, y así es como se oficializa cualquier norma jurídica en el Perú. Pero esta es entonces la forma como se oficializó la única disolución del Congreso que hemos tenido, con base en este artículo 134 que estábamos revisando, ¿no? Y les decía, no hay, que las otras cosas destacables de este artículo es que no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario, y que no se puede disolver el Congreso durante el último año, ¿no? También que luego de disuelto el Congreso tiene que mantenerse la comisión permanente. Cuando ocurrió esto, lo de Vizcarra, acá decía, artículo 2, revoques el mandato parlamentario de los congresistas que no integran la comisión permanente, ¿no? Porque la comisión permanente se tuvo que quedar allí, quedó en funciones bajo la presidencia de Pedro Lechea durante unos meses más, luego de la disolución.
Les decía, también es importante destacar que no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario, y que bajo estado de sitio el Congreso no podría ser disuelto. ¿Cuándo es que podemos interpretar entonces que se ha negado una cuestión de confianza? Eso es lo controversial. Esa es la parte que, digamos, amerita más debate y discusión, al menos hasta hace poco, porque ahora se ha aprobado se ha aprobado una norma que de alguna manera que reduce bastante esta facultad y digamos que lo aclara un poco cuáles son las posibilidades para plantearlo. Pero digamos lo que más ha generado debate, esa ley no existía cuando Martín Vizcarra aprobó aquella disolución del Congreso, entonces por eso no era del todo claro, no era 100% claro si es que podía él interpretar que se había negado esa cuestión de confianza, sobre todo por el momento en el que presentó la cuestión de confianza, si podía presentar esa cuestión de confianza o no. Hay un debate al respecto, ¿no? Finalmente, aquella disolución del Congreso fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, pero de todos modos hay un debate académico al respecto, ¿no? Y hay magistrados que votaron en contra de esa decisión. Y en todo caso, lo controversial es esto, ¿no? ¿Cuándo es que podemos interpretar que se ha negado una cuestión de confianza? ¿Qué tan amplia es la facultad del presidente de presentar cuestiones de confianza? ¿A través de qué temas, no? Chirino Soto decía en el Congreso Constituyente que debería poder presentar una cuestión de confianza al presidente por lo que sea, que era un entendimiento bastante amplio, ¿no? Que más o menos era el que teníamos antes, pero naturalmente este sería un poder muy amplio y entonces sí es pertinente que se haya intentado limitar, aunque es un poco controversial la forma en que se ha hecho, ¿no? De todos modos, esta ley que les digo que se ha aprobado y que ha regulado un poco la cuestión de confianza, fue denunciada su inconstitucionalidad ante el TC y no se alcanzaron los votos para declarar su inconstitucionalidad, así que ha quedado vigente, ¿no? Y lo que dice específicamente esta ley que interpreta la cuestión de confianza es que la cuestión de confianza está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la confección de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales. Ojo, entonces no se puede hacer cuestión de confianza por reformas constitucionales hoy en día, al menos mientras esta ley siga vigente. Y tampoco se pueden afectar los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Y también especifica esa ley en su primera disposición transitoria que la cuestión de confianza tiene que ser aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento. Esto, digamos, el resultado tiene que ser comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante un oficio. Aquí lo que se está tratando de hacer es evitar que pueda ocurrir la interpretación práctica de que la confianza pueda ser denegada en la práctica, ¿no? Lo complejo en esto es que, entonces, claro, la ley dice que no se puede hacer así, pero ¿qué pasaría en un supuesto en el cual tenemos un presidente? No pensemos en quienes están ahora necesariamente, pero ¿qué pasaría si toda la regulación sigue como está y tenemos un presidente que hace una cuestión de confianza sobre algo que puede hacer, sobre lo que puede hacer cuestión de confianza, y el Congreso le responde, y si el Congreso le responde, ya, sí te doy la confianza, pero en la práctica hace lo contrario, entonces, ¿qué se podría hacer, no? Esta ley como que le ha puesto un candado a eso, y entonces yo creo que va a seguir generando controversia. Hacia el futuro probablemente va a seguir habiendo debate sobre esta norma, pero bueno, por lo pronto está vigente y no ha habido... no se ha alcanzado los votos en el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional, con lo cual se ha confirmado más bien que sigue vigente, como les decía, ¿no? Además de estas reglas, hay algunas reglas adicionales que ya no me voy a meter a mucho detalle, pero pueden revisarlas en el reglamento del Congreso, que también se han aprobado para interpretar cuándo es que se puede negar una confianza, ¿no? Y bueno, luego de eso, ya entendido que ese es el debate, digamos, más complicado, hay que tomar simplemente unas últimas consideraciones, que es que el artículo 135 dice que una vez que se reúne el nuevo Congreso, luego de las elecciones parlamentarias, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza luego de que el presidente del Consejo de Ministros haya expuesto lo que hizo el Ejecutivo durante el interregno, ¿no? El interregno es este periodo de tiempo en el que no hay Congreso.
en el que solo está operando la Comisión Permanente y el Ejecutivo. Y durante ese tiempo, también dice este artículo, el Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los cuales tiene que dar cuenta a la Comisión Permanente para que los examine, ¿no? Estos decretos de urgencia se sobreentiende, o al menos es la interpretación que muchos constitucionalistas le dan, digamos, yo me incluyo en esa interpretación, no está limitada como si normalmente los decretos de urgencia. Hay otros artículos que hablan del decreto de urgencia normal en la Constitución. Y el decreto de urgencia normal en la Constitución es una norma con rango de ley que puede emitir el Poder Ejecutivo, pero solo para supuestos de emergencia en materia económica y financiera y cumpliendo con una serie de requisitos que ha establecido el TC. Entonces, es una norma que solo se puede aprobar para ciertos casos y tiene que cumplir con varias reglas. En cambio, este tipo de decretos de urgencias, del que habla el artículo 135, se sobreentiende que sería un poco más amplio. Sería completamente amplio, como eran antes los decretos ley en los sistemas, digamos, en las dictaduras, ¿no? O sea, cuando no hay Congreso y el Ejecutivo puede emitir decretos ley, como ocurría antes, durante el siglo XX se han emitido un montón de decretos ley, varios de los cuales siguen incluso vigentes. No puede ser sobre cualquier cosa, ¿no? Debería haber, me parece igual, algún criterio de razonabilidad y proporcionalidad, pero tampoco tendría que ser restringido solo a materias económicas o financieras, porque durante esos 4 meses igual es importante que se aprueben leyes muchas veces. ¿No? Imagínense si no se hubiesen podido aprobar leyes en el momento en que estaba disuelto el Parlamento para prepararse para la pandemia, ¿no? Lo que justamente ocurrió durante ese momento. Pero bueno, ok, esa es una consideración adicional. Y la otra consideración importante es que el artículo 136 de la Constitución dice que si no se llegaran a efectuar las elecciones dentro de ese rango de tiempo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades y destituye al Consejo de Ministros. Entonces, digamos, no hay un poder total del presidente de la República de disolver el Congreso de la República cuando quiera, ni como quiera, sino que tiene que seguir varias reglas, y si no las cumple, si no se llaman elecciones, por ejemplo, termina pasando esto, ¿no? Termina habiendo una posibilidad de que el Congreso se restituya de pleno derecho y ninguno, digamos, de los miembros de este puede ser nombrado, del Consejo de Ministros que haya sido destituido, va a poder ser nombrado ministro durante el resto de ese periodo presidencial. Esa es la única regla específica que hay sobre ese tema, ¿no? A veces hay la duda de si los ministros pueden volver a ser nombrados luego que ha renunciado, luego de que ha caído un Consejo de Ministros. Normalmente sí, pero por ejemplo en este supuesto sí, ¿no? Y también dice 136 que el Congreso extraordinariamente elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente y completa el periodo constitucional. Entonces, por eso fue que en el 2020 tuvimos elecciones complementarias hasta el 2021. No tuvimos un nuevo Congreso que empezaba 5 años de nuevo, ¿no? Y bueno, esas son las principales consideraciones extras, el 135 y el 136. Como un resumen, podemos entonces recordar que los ministros individualmente o el Consejo de Ministros en conjunto pueden plantear una cuestión de confianza ante el Congreso para temas como la aprobación o continuidad de alguna política de gobierno o algún proyecto de ley. Si la confianza es rechazada, el Consejo de Ministros o el ministro que planteó la confianza tiene que renunciar. Si la confianza además la plantea el presidente del Consejo de Ministros y esta es rehusada, junto con él, no solo renuncia a él, sino que tienen que renunciar junto con él todo el resto del Consejo de Ministros, ¿no? Y la contracara de la cuestión de confianza es el voto de censura, que es planteado no iniciativa de los ministros, sino iniciativa del Congreso. Y si se aprueba un voto de censura, el ministro o el Consejo de Ministros que haya sido censurado tiene que renunciar, ¿no? Y otros detalles adicionales que vimos: si durante un mismo periodo de gobierno se le niega la confianza, entonces, o se censura 2 veces a un Consejo de Ministros, cualquiera de las 2 alternativas, o al presidente del Consejo de Ministros, porque produce lo mismo, produce que todos los ministros tengan que renunciar, si caen 2 gabinetes, básicamente por culpa del Congreso, ¿no? O por decisión del Congreso, no por decisión del propio presidente. No puede ser que el presidente decida cambiar de gabinete y eso cuenta, no. Si caen 2 gabinetes por decisiones del Congreso, votación, sea negación de confianza o aprobación de voto de censura, ahí es que el presidente de la República puede disolver constitucionalmente el Congreso. No está obligado a hacerlo, pero puede.
Y luego de hacerlo, igual tiene que seguir una serie de reglas que están dispuestas ahí en los artículos 134 y 135. No se puede disolver el Congreso durante el último año, y de no efectuarse las elecciones dentro del plazo exigido, el Congreso podría reunirse de pleno derecho, retomar facultades y destituir al Consejo de Ministros. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido para entender un poco mejor esta figura, que es un poco controversial, pero es importante entender que no se trata de una facultad, pues, así abierta del presidente de disolver el Congreso cuando quiera, ¿no? No es que se pueda hacer eso en una democracia así sin reglas. Hay una posibilidad de hacerlo solamente si es que ocurren todos estos supuestos, ¿no? Bueno, muchas gracias y ya nos vemos en una próxima sesión.